Del edificio Bicentenario de Canal 12 presenta Noticiero Estelar con Roxana Webb, Manuel Burgos, Pamela Celaya y Esmeralda Ayala. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañe, que se informe con nosotros. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero Hechos. Así es, estamos ya en el día miércoles, seguimos avanzando en la semana y es momento de que usted conozca todo lo que es noticia hoy en El Salvador y en el mundo. Comenzamos precisamente con nuestros titulares. Se trata de una nueva escena de feminicidio registrado en San Salvador. El compañero de vida de la víctima es el principal sospechoso y habría confesado el crimen en una red social. Miles de salvadoreños serán enviados a los Estados Unidos por el gobierno para que trabajen legalmente. Y le contamos todo sobre este acuerdo. Inició la construcción del primer laboratorio forense de la PNC. La investigación de hechos delictivos a través de pruebas de ADN es solo una de las novedades que promete el proyecto. También le contamos sobre los avances de la remodelación del Parque Cuscatlán, un sitio considerado uno de los pulmones de San Salvador. En Guatemala, dieron un último adiós a la joven de 20 años que tras lograr cruzar la frontera hacia los Estados Unidos de forma ilegal, perdió la vida en el desierto de Arizona. Vamos al detalle de las noticias que tenemos para esta noche y vamos a comenzar contándole que el gobierno enviará a miles de salvadoreños a Estados Unidos para que laboren en ese país. La iniciativa anunciada por el ministro de Trabajo se oficializará en pocos días, pero aquí le tenemos ya un adelanto. El gobierno salvadoreño enviará a miles de ciudadanos a trabajar legalmente a Estados Unidos. En pocos días se materializará un convenio con la embajada norteamericana. Los perfiles que se deben cumplir no fueron detallados, pero hay garantías para que el programa sea sostenible en el tiempo. De un programa que nos permita que nuestros trabajadores viajen a Estados Unidos de forma legal, con visa. Y nos proyectamos entre 1.500 y 10.000 personas enviar a los Estados Unidos con visa de trabajo, donde se le garantice salud, donde se le garantice educación, alojamiento, trato digno y la garantía de que cuando terminan los intervalos de los proyectos de trabajo regresa un mes y luego lo enviamos de nuevo. Los diputados avalan la iniciativa que beneficiaría a quienes apliquen. Este modelo ya se implementa en otros países de acuerdo a los parlamentarios. Pudiéramos conseguir más en otros países, ojalá pudieran hacerse más gestiones, o sea, entiendo yo que Canadá está interesada en estos temas, la misma Unión Europea está interesada en estos temas, ojalá podamos seguir consiguiendo muchos más salvadoreños que se vayan con documentos y que vayan a trabajar. Si se va a firmar un contrato con la embajada de acá, como lo hacemos con Canadá o se hace para Italia, pues qué bueno que se va ampliando esa parte laboral. Este anuncio surge en medio de una crisis migratoria y donde Washington pide a México y a los países del Triángulo Norte que asuman compromisos para evitar la migración irregular. La próxima semana, la canciller Alexandra Hill viajará con la embajadora Jean Mains a la capital estadounidense para hablar con autoridades de ese país sobre una solución definitiva a quienes están amparados al TPS. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y cabe destacar que según el estudio realizado por la Fundación para la Educación Superior a finales del 2018 en El Salvador, la tasa de desempleo a nivel nacional fue del 7%. Pero si lo dividimos en rango de edades, los jóvenes son quienes menos oportunidades laborales tienen. La tasa de desempleo para personas de entre los 18 y los 29 años de edad es del 11%. Solo en El Salvador se encuentran más de 50.000 personas desocupadas de un total de 843.000 personas en edades aptas para trabajar. La Libertad, ahí hablábamos de San Salvador, ahora de La Libertad, que es el departamento con menos personas desocupadas, y en la zona oriental es donde habita la mayor cantidad de personas desocupadas. Factores que influyen la escasez de oportunidades y la inseguridad.
Y la embajadora de los Estados Unidos en nuestro país, Jean Maynes, confirmó que la próxima semana acompañará a la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, para reunirse con congresistas y abordar el tema del estatus de protección temporal, el TPS, el cual vence en enero del 2020 y que ampara a casi 200,000 salvadoreños. La semana siguiente voy para Washington con su ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill. Vamos a pasar un par de días en diferentes reuniones en el Departamento de Estado, también el Consejo Nacional de Seguridad y también con los ONGs y también con diferentes miembros del Congreso. En relación con el tema de TPS, seguramente en estas reuniones y su canciller va a llegar y preguntar a los miembros del Congreso, porque esta decisión sí está en las manos de miembros del Congreso en los Estados Unidos. Revisemos también otros temas que hoy son noticia. Jamie Muñoz, quien fue directora del INJUVE, del Instituto Nacional de la Juventud, durante la administración del profesor Salvador Sánchez Serén, salió al paso de señalamientos del actual titular de esa entidad, quien ha solicitado a la Corte de Cuentas que se realice auditorías por supuestas irregularidades durante su gestión. Hay un desconocimiento total de los procesos de funcionamiento dentro de la institución, de la misma Ley General de Juventud y de los mismos procedimientos de la auditoría de la Corte de Cuentas. Así se desligó Jamie Muñoz de los señalamientos en su contra por supuestas irregularidades en la erogación de fondos para el programa Jóvenes con Todo. Según la exfuncionaria, las respuestas a las acusaciones en su contra están plasmados en el informe de transición, proceso al que según Jamie Muñoz se le restó importancia. Este mismo informe lo tiene en su despacho la actual directora del INJUVE. Yo quiero hacerle un llamado para que ella junto a su equipo se den la tarea de revisar el informe de transición para que puedan conocer la institución. Y nos encontramos de esas auditorías que se nos subieron 13 documentos, de esos 13, 3 demuestran irregularidades. Según Marcela Pineda, actual directora del INJUVE, son 2.2 millones de dólares que no han sido debidamente auditados. Sostiene que no hay forma de comprobar si los fondos llegaron a los jóvenes beneficiarios. Jamie Muñoz sale al paso asegurando que la actual administración debe estudiar cómo funcionaba el proyecto. Me parece extraño que ella lo publique cuando se trata de mi gestión y yo no he sido notificada de ese informe. Jamie agrega que las auditorías contables y financieras hechas por la Corte de Cuentas respaldan su inocencia, documentos que asegura están en los archivos del ente Contralor y de Casa Presidencial. Sostiene que organizaciones cooperantes con el programa también evaluaron el destino de los 26.6 millones de dólares invertidos. Que la unidad de compras, que la unidad de adquisiciones y contrataciones y los procedimientos administrativos se realizan en Casa Presidencial. Eso es importante destacarlo. Es importante decirlo porque cuando uno desconoce, peca de ingenuo y de ignorante. Reiteró la disposición de colaborar con el ente Contralor para desvirtuar los señalamientos de la titular del INJUVE. Caso contrario, no descarta acudir a las instancias correspondientes. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y las asambleas departamentales de educación elegirán a sus directores. De acuerdo al viceministro del ramo, este proceso puede llevar más de un mes debido a auditorías que están realizando por supuestas anomalías en la designación de esas plazas a pocos días de que esta administración llegará al Ejecutivo. Organización que existe proponga candidatos que reúnen un perfil determinado y va a haber una empresa consultora o personas ajenas, digamos, al ministerio que van a hacer una evaluación y una definición, digamos, para proponer los candidatos idóneos, y esos van a ir a votación en las asambleas departamentales. O sea, queremos traer el proceso desde abajo. Por eso nos hemos tardado, porque no queremos que de nuevo nombrar así por dedo, como se suele decir. Vamos en vivo hasta Santa Tecla con nuestro compañero Ernesto Cornejo, quien nos informa sobre un ataque del que fueron blanco agentes de la PNC. Adelante, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, Roxana, y buenas noches a los amigos televidentes. En efecto, estamos en la comunidad Las Margaritas, esto en el municipio de Santa Tecla, y es que en horas de la tarde
un grupo de pandilleros incendió una patrulla del 911 cuando se encontraban realizando y procesando una escena en este lugar. Pero veamos a continuación la siguiente nota que se les ha preparado. Un carro patrulla de la PNC fue incendiado por presuntos miembros de estructuras criminales cuando 2 agentes de la institución uniformada atendían una emergencia en la comunidad Las Margaritas, ubicada en las cercanías de la colonia Santa Mónica, en Santa Tecla. Nuestros policías vinieron a atender a una víctima. Es un caso de un suicidio y en el momento que ellos estaban ingresando para auxiliar y para verificar la información, la unidad policial fue incendiada con sustancias inflamables. El vehículo policial quedó totalmente calcinado. El presidente de la República sostiene que estos son intentos de intimidación provenientes de grupos delincuenciales. De inmediato se giró instrucción para hacer un barrido en la comunidad. Elementos de la UMO participaron en las labores. Cierra. A los pocos minutos ya se registraban las primeras 3 capturas. René Oswaldo Flores Évora, alias Verde, y Juan Ovidio García Granados, alias Pescado, figuran como los supuestos hechores. Ellos estaban dándole justamente cobertura a la llamada que habían atendido en el 11. Ellos se bajan de la patrulla, van a dar el auxilio a la persona que hace la llamada y estos sujetos aprovechan y cometen este hecho. Autoridades sostienen que no reducirán esfuerzos en su lucha contra la criminalidad. Con imágenes de Eric Alfaro, este es un informe de Antonio Valladares para Noticiero Hechos. Esta es la información, amigos televidentes y compañeros en los estudios, que pasaba en horas de la tarde en este lugar. Les quiero mostrar cómo se encuentra a esta hora el panorama en esta comunidad. Como podemos observar, pues total normalidad. Hay mucha incertidumbre todavía por parte de los habitantes, pues en el lugar se montó, como ya lo mirábamos, un fuerte operativo. Hasta el momento las autoridades ya han logrado dar con parte de los que podrían haber sido los responsables de este nuevo ataque hacia los elementos de la corporación policial. Ellos mencionaban que hasta el momento ya tienen a 10 personas capturadas en vías de investigación por lo que ha sucedido con estos miembros de la corporación policial. De igual manera, los habitantes han mostrado su preocupación, pues dicen que es primera vez que un tipo de hechos como este sucede. Por su parte, las autoridades también ya retiraron de este lugar la patrulla que fue incendiada, como también de igual manera ellos han mencionado que van a continuar con presencia de agentes de la corporación policial como también militares. El presidente, por su parte, decía en horas de la tarde a través de las diferentes cuentas de redes sociales que irían tras los hechores y por supuesto giró instrucciones al ministro de Seguridad y Justicia, Rogelio Rivas, como también al director de la Policía Nacional Civil. Nosotros, por su parte, nos vamos a mantener pendientes del desarrollo de esta información. Recordarles que las autoridades del gobierno hace poco más de 3 semanas han girado a nivel nacional el plan de seguridad. Sin duda alguna vamos a estar pendientes de lo que digan las autoridades, como el presidente de la República, en torno a este nuevo ataque de violencia que se ha registrado hacia los elementos de la corporación policial. Con esta información regreso a la señal hasta los estudios principales. Bien, gracias a Ernesto Cornejo informándonos de lo que ha ocurrido esta tarde. Específicamente fue el 20 de junio, Ernesto, cuando lanzaron el plan de control territorial que está en desarrollo en diferentes puntos del territorio nacional, del que hemos conocido ya 2 fases. La primera, que fue el despliegue de elementos de la policía y de la Fuerza Armada, y también la segunda fase, que se conoce como oportunidades. Pero tenemos que seguir hablando, lastimosamente, de violencia. Una mujer identificada como Sofía Nicole Guzmán, de solo 23 años, fue asesinada en la colonia El Chanmico, esta colonia ubicada en la calle El Volcán en San Salvador. Según versiones de las autoridades, el compañero de vida de esta joven habría cometido su crimen por problemas de pareja. Después de cometer el asesinato, huyó del lugar esta persona, que ya está siendo buscada por las autoridades. Y el muchacho, el hechor, es Jorge Luis Salazar Melara, de 22 años. Jorge Luis Salazar Melara, de 22 años. Bicho. Pero esta es una hipótesis de que él pudo haber sido... No, él está confirmado, él lo aceptó. ¿Cuántos años, perdón, el muchacho? De 22. Entonces, cuando dice él lo aceptó, pero no lo han capturado. No, le mandó un audio a la mamá.
Le mandó un audio a la mamá y le dijo que la perdonara por lo que había hecho. Y en el siguiente informe abordaremos una problemática que afecta a los salvadoreños, quienes en muchas ocasiones han sido víctimas de la delincuencia en las unidades del transporte colectivo. Empresarios ya han presentado una propuesta de ley para combatir este flagelo, mientras que los daños psicológicos en la población van en aumento. Se identifican como miembros de estructuras delincuenciales. A mano armada, despojan de sus pertenencias a usuarios de distintas unidades de transporte colectivo. Su modo de operar es en pequeños grupos quienes se aprovechan de la inseguridad y del accionar de las pandillas para cometer sus fechorías, catalogadas como delitos de oportunidad. Según Genaro Ramírez, presidente de AEAS, las fechas de pago se incrementa el cometimiento de estos ilícitos. Esto es un tema que va asociado al tema de la delincuencia a nivel general, ya que es algo que se podría perfectamente mejorar tomando algunas medidas, haciendo uso de los avances de la ciencia y la tecnología que disponemos en este momento. Algunos empresarios han utilizado sus recursos para implementar medidas de seguridad y disminuir este flagelo, esfuerzo que hasta el momento no ha sido suficiente. Aseguran que es vital el apoyo del Estado, pero no han encontrado eco a las propuestas presentadas a la Asamblea Legislativa en un anteproyecto de ley donde se contempla la instalación de cámaras de seguridad, botones de pánico y un sistema GPS enlazado a un centro de monitoreo que aseguran pondría fin al cometimiento de estos delitos. Yo te puedo garantizar en un 100% la seguridad dentro de una unidad. Puedo poner 2 hombres armados, o sea, contratar seguridad, pero eso tiene un costo. ¿Quién lo va a pagar? Es algo que no nos compete como transportistas resolver un problema de seguridad cuando es el Estado salvadoreño el que esté obligado a brindarle la seguridad, no un pequeño grupo como lo del Citran, ¿verdad? Como lo ha estado haciendo con el Citran, ¿verdad? Sino que al 75% de los ciudadanos que se transportan en el transporte colectivo. Mientras tanto, los usuarios siguen siendo los principales afectados. El miedo los embarga al transitar por zonas de alta peligrosidad. Esperan que con la presencia de los agentes policiales, el cometimiento de este tipo de delitos disminuyan. Que anduvieran más los policías ahí cuidando, ¿verdad? Para que no hayan más asaltos. Sí, en las fechas de pago aprovechan hacer eso, ajá. Claro, porque uno se sube los buses con el temor, ¿verdad?, de que lo puedan asaltar, que si le suena el teléfono y va alguna emergencia, a uno le da miedo contestar por lo que ha escuchado. En ocasiones también han sido víctimas de agresiones verbales, físicas y sexuales. Esto tiene un impacto negativo en la conducta de las personas, creando miedo, estrés, ansiedad que incluso se manifiestan en reacciones corporales. Con el tiempo, esto puede generar una psicosis colectiva, según la psicóloga Vanessa Cornejo. La mayoría de las personas lo que sufre en ese instante es sudoración, palpitaciones como taquicardia, también sufre de como que se le corta la respiración y le cuesta respirar, se pueden marear, algunas personas desmayar. Deja de disfrutar ciertas cosas que pasan en su vida por estar con ese pensamiento de qué es lo que va a pasar, que tengo que estar preparado, hay que estar listo si esto pasa, voy a actuar de esta forma. Entonces como que la vida te pasa y tú estás siempre en ese hecho. Las autoridades esperan que la implementación del Plan Control Territorial y los dispositivos vehiculares sean acciones disuasivas para disminuir el actuar delincuencial y regresar la tranquilidad a la ciudadanía. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. La corrupción y el accionar de las pandillas siguen siendo obstáculos a vencer por parte de las autoridades. El fiscal general de la República se refirió a estos temas durante su informe de labores que presentó en la Asamblea Legislativa. El Salvador continúa en una guerra contra el crimen organizado. Fiscales y policías se enfrentan a diario en ese problema que abate a los salvadoreños. Son miles los delitos que ejecutan las pandillas y millones de dólares que llegan a sus cuentas a través de ilícitos como el lavado. De manera igual, los delitos relacionados al crimen organizado con vinculación a pandillas iniciados por la Fiscalía ascienden a 7.412. Los bienes cautelados originarios de actividades delictivas ascienden a 3.5 millones de dólares procedentes de extorsiones, agrupaciones ilícitas, homicidios y tráfico ilícito de drogas.
Pero las pandillas también son las responsables, de acuerdo a la Fiscalía, de las desapariciones. Raúl Melara pide que la Asamblea se sume al esfuerzo y colabore en la lucha contra estas acciones que perpetran grupos criminales. Es necesaria una ley de probidad para crear una reforma integral contra el combate de la corrupción y que genere transparencia en la función pública. Otro problema al que se enfrentan las autoridades es el poco recurso legal. Una ley de probidad vendría a dar dientes a los fiscales que investigan casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios y exfuncionarios. No podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento y hay que poner un basta ya al problema. Quiero pedirles su apoyo para todas las futuras acciones que vendrán encaminadas a darle solución a este problema de cara a la sociedad salvadoreña. Es importante el apoyo que ustedes como diputados nos puedan dar al respecto. Las palabras de Melara las brindó frente a los parlamentarios, donde rindió un informe de labores del último año de trabajo de la institución encargada de investigar el delito. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y el desplazamiento forzado sigue siendo objeto de estudio de diversas organizaciones. Conozcamos los resultados de la más reciente investigación sobre el fenómeno. La violencia es la principal causa del desplazamiento forzado en El Salvador. Así lo reveló un informe de organizaciones sociales. En los últimos 2 años, al menos 235.700 personas fueron víctimas de desplazamiento. La mayoría optó por buscar otras fronteras, siendo los principales destinos Estados Unidos y México. Que los tipos de violencia recurrentes son amenazas, homicidios, desapariciones, ataques armados, violencia sexual contra mujeres y o acoso provenientes tanto de grupos en conflicto con la ley y asimismo de agentes estatales. Estos datos se unen a los casos atendidos por organizaciones de la Mesa contra el Desplazamiento Forzado, que entre 2017 y 2018 atendió un total de 483 casos. El 59.83% fue en la zona central del país, el 11.59% en la zona paracentral, el 8.28% en el occidente del país y en la zona oriental de un 5.59%. Dicen que la solución debe de ser integral y entre ejecutivo, legislativo y judicial. Uno, es importante que el nuevo gobierno le dé la importancia que tiene la atención a las víctimas y de manera particular a las víctimas de desplazamiento forzado. Segundo, un llamado a la Asamblea Legislativa en cuanto a que a la brevedad posible apruebe el marco legal necesario para la atención a las víctimas de desplazamiento forzado. Pero a los datos anteriores se le suman las estimaciones que hacen estos grupos sociales, debido a que en los últimos 18 años registran 71.000 muertes violentas y 40.000 privaciones de libertad, cifras que se asemejan a las del conflicto armado de la década de los 80. Y el problema de la inseguridad y el problema de la violencia social no se ha resuelto. Tenemos una cifra casi equivalente a las muertes durante el conflicto armado y no se ha logrado resolver el tema de la violencia social. Esperan políticas públicas para prevenir este flagelo que tiene como principal consecuencia la desintegración familiar y afectaciones a la economía del país. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y siempre hablando del tema de la violencia, vamos a revisar la cifra del día. Tenemos un dato sobre feminicidios en Francia. 72 casos se han registrado en esa nación en lo que va del año. Vamos con más información con Manuel. Así es, les queremos comentar que el presidente de la República, Nayib Bukele, en compañía de la embajadora de los Estados Unidos, Jean Elizabeth Maine, y el alcalde de San Salvador, realizaron un recorrido por el Parque Cuscatlán para verificar los avances en los trabajos de remodelación, desde que se va a convertir en un punto de atracción en el centro de la ciudad. Tras 1 año y medio de trabajos, la remodelación del Parque Cuscatlán se encuentra en la última fase. Para conocer de primera mano los avances, las autoridades junto a la embajadora de los Estados Unidos llegaron a hacer un recorrido. Fueron acompañados por el empresario Howard Buffett, quien ha sido el principal inversor. Según el presidente de la República, el objetivo del proyecto es crear mejores espacios
para la ciudadanía. No es una cosa política, eso es un proyecto de país. Y es un proyecto que trasciende administraciones. Bueno, nosotros empezamos el primer día hasta el último día y luego ingresó la nueva administración y han estado trabajando hasta el día de hoy. Es decir, esto trasciende totalmente política. Esto no se trata de un partido, no se trata de un administrador de turno. Esto se trata de la visión de un país, de qué es lo que queremos. Y esto no tiene nada que ver, o sea, es decir, no está de la mano, no está en el proyecto de la fase 2 del Plan Control Territorial, pero es básicamente lo mismo. Es decir, esto es prevención de la violencia por excelencia, la recuperación de espacios públicos. Este lugar va a estar abierto en la noche. La gente va a venir en la noche aquí a pasear. Bien, nos comprometemos a mostrarles más imágenes del Parque Cuscatlán luego de la cadena nacional de radio y televisión que fue convocada por el presidente de la República, Nayib Bukele, así que vamos a escuchar su mensaje. Prácticamente no se hizo nada. Por eso, este problema fue creciendo y envolviendo a decenas de miles de nuestros jóvenes, que bajo nuestras narices los vimos entrar en el mundo de las pandillas. Luego, con más de 60.000 miembros y un incontable número de colaboradores, finalmente terminaron afectando a toda la población. Poco a poco, todos los salvadoreños han sido víctimas de esta espiral de violencia. El altísimo número de homicidios durante muchos años nos colocó como uno de los países más peligrosos del mundo. Literalmente, a mucha de nuestra gente le ha tocado huir de sus hogares por la violencia, la mayoría de ellos exponiéndose a otros peligros fuera de nuestras fronteras. Mientras otros gobiernos ejecutaban manos duras o treguas, los salvadoreños han vivido acosados, amenazados y llenos de miedo. Muchos jóvenes y niños han tenido que dejar de ir a la escuela porque no pueden cruzar territorios de pandillas contrarias. Miles de mujeres han sido víctimas de abusos sexuales. Decenas de miles de salvadoreños han sido víctimas de homicidios. Decenas de miles de familias han sufrido por el asesinato de un familiar. Solo en el 2015, el primer año completo del gobierno anterior, tuvimos más de 6.600 homicidios, casi 20 homicidios por día. Hemos llegado al punto en que a diario nuestra gente sube a los buses de transporte colectivo con el miedo en que en cada parada puedan subirse a asaltarlos e incluso matarlos. Y para muchos salvadoreños, ese viaje de zozobra se repite no una, sino 2, 4 y hasta 6 veces por día, ya que hay salvadoreños que les toca tomar 2 y algunos hasta 3 buses para llegar a su lugar de trabajo, y luego toca la misma travesía de regreso. Eso sin contar cuando finalmente llegan a su destino, todavía les toca caminar varias cuadras en la noche para llegar a sus hogares. Y esto se repite todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, por ya más de 2 décadas. Hace unos meses, un joven que se equivocó de ruta de bus fue bajado en el punto de buses, fue asaltado y asesinado con lujo de barbarie, solo porque era un desconocido para los delincuentes y asumieron que venía de una zona de otra pandilla. Y se estarán preguntando, ¿qué sabe el presidente de andar en bus? Él anda en una caravana con seguridad, sabiendo que si bien puede ser víctima de otro tipo de violencia, nunca lo afectará la delincuencia común. Nunca. Tengo claridad de esto. Yo tengo resuelto el problema de la inseguridad por la delincuencia común, de por vida. Porque al terminar este periodo presidencial, el Estado me va a seguir dando seguridad para mí y mi familia, como se hace con todos los expresidentes. Pero yo no estoy acá por mi seguridad, no estoy acá porque yo viva con ese tipo de miedo. Si acaso temo por mi familia y por mí mismo, no es por la delincuencia común. Ellos ni siquiera se acercarían, eso lo tengo claro. Estoy acá porque desde el momento en que el pueblo salvadoreño me dio el mandato de dirigir nuestro país, este problema que afecta a todos también es mío. Se convirtió en mi principal problema. Me preocupa y me compromete con cada salvadoreño que ha sido asaltado, extorsionado, abusado, desaparecido, con las familias que han sufrido perder un familiar, e incluso me compromete con cada persona que ha sido excluida socialmente. Me compromete a mí y a mi gabinete de gobierno para que otra generación más no se pierda, para que no estemos dentro de 10 años cometiendo de nuevo los errores del pasado. Pero El Salvador y nuestro pueblo no solo necesita de mi compromiso, necesitamos el compromiso de todos, de los jueces, de los fiscales, de los magistrados, de los medios de comunicación. Y en esta ocasión necesitamos
de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, que igual que a mí, no les afecta en nada la violencia social de manera directa, porque tienen asignada seguridad del Estado, pagada con los impuestos de todos ustedes. Ellos, que tampoco se suben a los buses, ni ellos ni sus familias, y que además tienen todo mucho más fácil, ellos también tienen que sentirse comprometidos con el pueblo y hacer su trabajo. Muchos han olvidado, tanto en la Asamblea Legislativa como en gobiernos anteriores, que la clase política tiene muchos privilegios, que la gran mayoría del pueblo salvadoreño no tiene. Aquí estoy yo, hablándoles desde este palacio, pagado el dinero del pueblo salvadoreño, a ellos, quienes también tienen su palacio legislativo, también pagados los impuestos del pueblo. Sus salarios, sus bonos, sus viáticos, sus PPI, sus viajes, seguros, todo, pagado con el dinero del pueblo. Lo que se esperaría de nosotros, al menos, es que trabajemos y nos dediquemos a solucionar los problemas de la gente. Lo menos que podemos hacer es trabajar. Los salvadoreños pagan nuestra seguridad. Lo menos que podemos hacer es dejar de poner excusas y resolver los problemas de la gente que nos eligió. Lo menos que podemos hacer es trabajar para que la seguridad no sea exclusiva de un grupo, sino de todos los salvadoreños. Por eso, el día de mañana, el ministro de Hacienda llegará a la Asamblea Legislativa a solicitar el financiamiento y la asignación presupuestaria de $91 millones para terminar de financiar la fase 2 del Plan Control Territorial. Se los he dicho antes, está en nuestras manos la reconstrucción de nuestro país. Cada uno tiene que hacer su parte. Desde el gobierno ya iniciamos este trabajo. Desde antes del 1 de junio teníamos una visión, un El Salvador donde todos podamos movilizarnos con libertad, sin miedo, un país donde cada persona pueda tener acceso a la educación, trabajo y una vida digna. Por eso, el 20 de junio se lanzó un proyecto de seguridad nacional que se está ejecutando con éxito, el Plan Control Territorial. Cuando lanzamos el plan, muchos dijeron que era más de lo mismo. Sin embargo, nuestros funcionarios y otros actores de la sociedad se han encargado de cortar todo tipo de comunicaciones entre los pandilleros que están recluidos en los centros penales con el exterior. Se han acabado los privilegios para algunos privados de libertad y se descubrió y combatió una serie de corrupciones por parte de las personas que estaban a cargo de las cárceles en nuestro país. Se controlaron totalmente 17 centros históricos y se están abordando aleatoriamente los buses de transporte colectivo. Se han realizado más de 4.500 capturas en los primeros días de nuestro gobierno. Se han incautado grandes cantidades de dinero, droga, fusiles, granadas y otros tipos de armas. Se han desarticulado bandas, se han capturado cabecillas, ranfleros, palabreros y en solo 20 días del plan hemos interrumpido el funcionamiento normal de las estructuras pandilleriles. Pero esta fase denominada preparación es solo una parte de todo el plan. Aún así, los primeros resultados están viéndose ya. En los últimos días, los índices de homicidios diarios han bajado drásticamente, al punto que tanto ayer como anteayer solo tuvimos 2 muertes violentas registradas por día en todo el país. Y que entre el sábado y el día de ayer tuvimos menos homicidios en 4 días que en un día normal del gobierno anterior. Señores diputados, les pido como presidente, como jefe de Estado, como líder del gobierno, como comandante general de las Fuerzas Armadas, pero sobre todo como salvadoreño, que voten a favor de la seguridad de todo nuestro pueblo, que aprueben los $91 millones que necesitamos para la fase 2 del Plan Control Territorial. Con esta segunda fase, por primera vez estamos coordinando todos los esfuerzos necesarios para solucionar este problema desde la raíz. Señores diputados, ustedes, al igual que yo y algunos funcionarios, tienen la seguridad resuelta. Hagamos que cada uno de los salvadoreños también la tengan. Voten por la seguridad y para combatir la exclusión social. Voten para que nuestra gente no huya del país por la violencia. Voten para no tener una nueva generación perdida. Si algo les impide votar, si no quieren, si no les interesa, si no les da la gana, entonces manden a su diputado suplente que lo haga. Solo tienen que apretar un botón, ustedes o su suplente. Y con eso estarán diciendo, sí, sí quiero seguridad para todos. Sí, estamos trabajando para sacar a El Salvador adelante. Sí, mi compromiso con los salvadoreños. El gobierno ha estado 40 días sin descansar, trabajando 24/7. Desde el 20 de junio iniciamos la fase 1, que está funcionando y continuará funcionando al 100%. Hace unos días iniciamos la fase 2, que también está funcionando al 100%. Todo con el mismo presupuesto de Estado. De hecho, las 3 primeras fases del plan incluirán una inversión de $575 millones, pero solo necesitaremos prestar 200. Los otros 375 millones saldrán de ahorros presupuestarios y donaciones de países amigos. El préstamo que solicitaremos por 200 millones incluirá los 91 millones que necesitamos para la fase 2 y dejará todavía disponibles 109 millones para cuando la Asamblea decida financiar la fase 3, que aún no entraría en discusión ya que aún no ha sido lanzada ni detallada. Con estos recursos vamos a invertir en educación, escuelas equipadas con la mejor tecnología, construcción de bibliotecas y los llamados cubos, que serán espacios de desarrollo en sectores vulnerables. El comisionado de Juventud, el ministro de Gobernación y el director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social ya se comprometieron con 2 por el momento. Uno en la colonia Ivo y otro en la Campanera.
Para esto ya tenemos los recursos. De hecho, ya tenemos los recursos para 30 cubos en 30 comunidades. Pero queremos hacer otros 30 en otras 30 comunidades vulnerables y tener un mayor impacto. Y para eso necesitamos una parte de los 91 millones. Podría hablarles durante horas y horas sobre los proyectos que vienen para esta segunda fase, sobre las bibliotecas en las comunidades, sobre las capacitaciones para 100.000 jóvenes en CIFCO, sobre los proyectos culturales, sobre los ballets, orquestas sinfónicas por departamento, escuelas de breakdance, rap, freestyle, graffiti, skate, las escuelas de fútbol que la Liga de España impulsará en nuestro país para nuestros niños, la construcción y remodelación de canchas y polideportivos, sobre el proyecto para desestigmatizar a nuestros jóvenes que no consiguen trabajo solo por vivir en zonas conflictivas o por tener un tatuaje artístico, sobre la intervención profunda y permanente en áreas como la salud y la educación, acceso al agua y a la vivienda digna en todo el país, sobre la remodelación y digitalización de nuestras escuelas, sobre programas de reactivación del agro, sobre los programas de generación de empleo, de construcción de infraestructura social y productiva, sobre nuestros proyectos de desarrollo en las comunidades, de construcción de puentes, de calles de acceso a las colonias, a los cantones, caseríos, barrios e incluso algunos municipios olvidados por las administraciones anteriores. Podría pasar horas hablando de eso, pero la población no quiere discursos sino hechos. Y el detalle de todo será llevado a la Asamblea Legislativa y a la Comisión de Hacienda para su discusión punto por punto. La fase 2 del plan de seguridad es lo que pone en evidencia que tenemos una visión distinta para el tratamiento del problema de inseguridad. Una visión integral que garantiza que todo el pueblo pueda tener acceso a un camino distinto. A esta fase la denominamos oportunidad. Su ejecución es vital para disputarle a los jóvenes a las estructuras criminales. Es la respuesta de un gobierno que tiene claridad sobre las necesidades más importantes de la población. Y todo esto ya inició. No solo nuestros ministros, secretarios y comisionados trabajan 24/7 para que esto sea una realidad, sino que tenemos el apoyo de una buena parte de la empresa privada, de organizaciones no gubernamentales, de países amigos y sobre todo, lo más importante, del pueblo salvadoreño. Ahora necesitamos algo más, la aprobación de los 91 millones por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa. El Plan Control Territorial es estratégicamente armado para resolver el problema de inseguridad desde todos los ángulos posibles. La fase 1 y 2 ya están en marcha, pero necesitamos estos recursos para completar y sostener la fase 2. No podemos parar. Con el trabajo realizado hasta hoy, el promedio de muertes violentas ha bajado de 12 a 6 por día. Imaginemos lo mucho que mejorará nuestro país si logramos implementar no solo la fase 1 y 2, sino echar a andar las 7 fases del plan. Estamos ante la mejor oportunidad de construir un país que deseamos para todos. No podemos parar. La inversión en cultura será un eje importante. Lo vimos en Nuevo Cuscatlán y en San Salvador. El ballet, la música, el graffiti y otras expresiones artísticas como generadoras de oportunidades, de empoderamiento en niños y jóvenes. Ahora lo haremos a nivel nacional. Abriremos todos los espacios culturales. Solo el fin de semana asistieron cerca de 14.000 personas al Palacio Nacional. Lo recorrieron, lo conocieron, lo disfrutaron, porque la mayoría de salvadoreños están listos para el siguiente paso. Y el gobierno también, solo faltan los diputados. Y así vamos rescatando a los niños y jóvenes de las pandillas. Un niño o una niña que esté en la academia de fútbol, que esté en la sinfónica, que esté en el ballet, que tenga la oportunidad de aprender y desarrollarse, de viajar y representar a El Salvador, no va a querer meterse a las pandillas, ni siquiera le va a pasar por la mente. Por eso, también es importante la fase 2. Este trabajo articulado es importante, pues una fase no funciona sin la otra. El Plan Control Territorial es un compromiso con el pueblo salvadoreño. Es un compromiso de todos, con el único objetivo de evitar que nuestros niños y jóvenes se sigan perdiendo. Como gobierno estamos comprometidos a hacerlo. Ahora sumémonos todos a este esfuerzo, que no se ha dicho antes, y si alguna vez se dijo, nunca se hizo de manera integral y articulada. Así que desde donde estemos, trabajemos juntos. Diputados, voten por la seguridad de El Salvador y aprueben los 91 millones para la fase 2. Salvadoreños, no cedamos ante la violencia. Hoy es cuando debemos caminar juntos y hacerle frente al crimen organizado. No podemos dar un paso atrás. Diputados, aprieten ese botón. Si perdemos esta batalla, tal vez no tengamos nunca otra oportunidad de salvar nuestro país. Pero si la ganamos, tendremos al fin el país que siempre hemos soñado. Que Dios bendiga a El Salvador y que Dios bendiga a todos los salvadoreños. Buenas noches. El gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión.
Bien, ahí teníamos el mensaje del presidente de la República en esta noche hablando sobre el plan de control territorial, el plan que comenzó, como les decíamos, el 20 de junio y que se está desarrollando desde ese entonces en sus diferentes fases. Hasta ahora solo hemos conocido la fase 1, que es el despliegue de elementos de la Policía Nacional Civil, y la fase 2, denominada oportunidades, donde se ha hablado de la construcción de esos denominados cubos que van a ser construidos en comunidades consideradas de alto riesgo. El presidente de la República, básicamente, su mensaje lo ha centrado esta noche en torno a la petición de fondos a la Asamblea Legislativa. Recordemos que ya hubo varias peticiones. Esta sería la tercera, la de los 91 millones de dólares. Primero se pidieron 5 millones para comprar uniformes y botas para los elementos de la policía y el ejército. La Asamblea aprobó 2.8 millones. Luego pidieron 31 millones para complementar la alimentación de los elementos de la policía y del ejército. La Asamblea aprobó 30 millones con, digamos, un remanente ahí más. Y ahora el presidente de la República está diciendo que el punto central, el ojo lo tienen puesto en 91 millones que serán necesarios para financiar la fase 2 de este plan de control territorial. El presidente citaba la importancia que tiene, digamos, para su gobierno el hecho de tener un control sobre comunidades, el hecho de ejercer un control en las unidades de transporte colectivo, y es por eso que repetía una y otra vez la petición a los diputados para que aprueben esa petición de fondos que va a llegar mañana. De hecho, para mañana está prevista la sesión plenaria en la que seguramente será punto de discusión este elemento, esta petición de 91 millones de dólares que está haciendo el presidente de la República. Roxana, definitivamente, digamos, vemos un panorama respecto al tema seguridad, que es de lo que el presidente está hablando, y tú me dabas un dato importante, decías, sí, el plan en general cuesta 575 millones, ya podemos comenzar ya a sumar todas las cifras y las peticiones que se van haciendo en la Asamblea. El plan fue presentado en 7 fases, sí, hasta ahora van 2, y seguramente se va a ir desglosando el financiamiento a medida vayamos conociendo cada uno de los elementos que contiene este plan. Así es, Manuel y amigos televidentes, durante esta cadena nacional el presidente pues explicaba que esta inversión son de 575 millones de dólares y que necesitan prestar 200 millones y ya mañana harían estos 91 que ya pues estábamos nosotros hablando, Manuel y amigos televidentes. Un mensaje en el que iba dirigido no solamente a los salvadoreños, a los civiles, sino también a los diputados, precisamente para que lo apoyaran en la aprobación de todo este dinero que se necesita para que pueda aplicar entonces él todas estas fases de su plan de control territorial para combatir la delincuencia. Y comenzaba, de hecho, esta cadena nacional enumerando los diferentes delitos y también todo el trabajo que ha venido haciendo el gobierno durante estos pocos días que tienen o de mandato del quinquenio para precisamente combatir todos estos flagelos que afectan a la población salvadoreña. Llamaba la atención el tema cuando él decía, pues yo tengo mi seguridad, los diputados tienen la de ellas y tenemos que pensar en la seguridad de todos los salvadoreños que están pues a la expectativa de lo que se está haciendo. Definitivamente es un tema que va a continuar generando debate y nosotros como Noticiero Hechos y como Red Salvadoreña de Medios estaremos mañana en esa petición que hará el ministro de Hacienda Nelson Fuentes a los diputados y veremos qué ocurre a la hora que este tema entre al pleno, a ver qué dicen las diferentes fuerzas políticas, porque hay que recordar que el partido Gana solo tiene 10 diputados y tendrá que ser Arena con 37 diputados, el FMLN con 23, los que definirán pues esta votación para darle los fondos que está solicitando en este caso el presidente de la República. Por supuesto que nosotros como Noticiero Hechos y como la Red Salvadoreña de Medios le estaremos llevando a usted todo lo que ocurra mañana en la sesión plenaria en la Asamblea Legislativa. Vamos a retomar una actividad que realizó más temprano precisamente el presidente Nayib Bukele, y es que en compañía de la embajadora de los Estados Unidos y el alcalde de San Salvador realizaron un recorrido en el Parque Cuscatlán para verificar los avances de los trabajos de remodelación. Tras un año y medio de trabajos, la remodelación del Parque Cuscatlán se encuentra en la última fase. Para conocer de primera mano los avances, las autoridades junto a la embajadora de los Estados Unidos llegaron a hacer un recorrido. Fueron acompañados por el empresario Howard Buffett, quien ha sido el principal inversor. Según el presidente de la República, el objetivo del proyecto es crear mejores espacios para la ciudadanía. No es una cosa política, eso es un proyecto de país. Y es un proyecto que trasciende administraciones. Bueno, nosotros empezamos el primer día hasta el último día y luego ingresó la nueva administración y han estado trabajando hasta el día de hoy. Es decir, esto trasciende totalmente política. Esto no se trata de un partido, no se trata de un administrador de turno. Esto se trata de la visión de un país, de qué es lo que queremos. Y esto no tiene nada que ver, o sea, es decir, no está de la mano, no está en el
proyecto de la fase 2 del Plan Control Territorial, pero es básicamente lo mismo. Es decir, esto es prevención de la violencia por excelencia, la recuperación de espacios públicos. Este lugar va a estar abierto en la noche. La gente va a venir en la noche aquí a pasear con sus hijos en un lugar seguro. Hay compromiso de todos, no hay límites. Y este parque es un ejemplo sobre todo lo que está posible en este país en el futuro. Y cuando hablamos sobre qué está logrando en este lugar, es increíble de pensar que hace 2 años, 3 años, eso realmente era un sueño. El proyecto nace a partir de un asocio público-privado. A la fecha se han invertido más de $21 millones en la remodelación, la mayor parte entregada por el empresario estadounidense Howard Buffett, quien entregará una donación extra de $5 millones más. Juntos podemos entonces sentirnos orgullosos de lo que se ha logrado. Es realmente impresionante ver lo que se ha logrado. Esta es una inversión que se ha hecho a largo plazo para la ciudad y para todos los ciudadanos de El Salvador. La gente necesita ver cambios para creer que es posible. La transformación de este parque es para demostrar a todo el mundo que estos cambios positivos son posibles. Se prevé abrir las puertas del parque a finales de agosto. A partir de esa fecha, las instalaciones estarán a disposición de la ciudadanía en horarios de 6 de la mañana a 9:30 de la noche. Años atrás había sido muy difícil creer que el Parque Cuscatlán luciría como luce hoy. Este espacio ahora será un orgullo para nuestro país, al ser un lugar que contribuirá a la prevención de la violencia, donde se promueva la educación, la cultura, el deporte en sus diferentes disciplinas. El Parque Cuscatlán es uno de los sitios emblemáticos desde su fundación en 1939. Con las mejoras de la tecnología y centros de atención ciudadana, extenderá su vida durante los próximos 50 años más. Este es un informe para Noticiero Hechos. Bueno, definitivamente desde ya se ve muy atractivo el Parque Cuscatlán, será de visitarlo y poder tener una impresión en directo de lo que estábamos viendo ahí en imágenes. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, entregó las llaves de la ciudad y un reconocimiento precisamente como huésped honorario al director de la Fundación Howard G. Buffett por el apoyo para la revitalización del Parque Cuscatlán. Generará un espacio de sano esparcimiento para nuestra ciudad, sino también estoy seguro será un detonante para la inversión en toda esta zona y representará más y mejores oportunidades para nuestra gente. También es un ejemplo de cómo trabajando juntos, la empresa privada, la sociedad civil, el gobierno local de la Alcaldía de San Salvador, con el gobierno central, con las ONGs, con los países amigos, cooperantes, como en este caso Estados Unidos, y con la ciudadanía, porque fueron tomados en cuenta también todas las comunidades aledañas al Parque Cuscatlán en la reconstrucción del mismo, se pueden lograr grandes cosas para nuestra ciudad. Y el Fondo Nacional de Vivienda Popular entregó 101 certificados de contribución por más de $3.600 a veteranos y excombatientes para la construcción de sus viviendas. También fueron entregados certificados para quienes realizarán solo obras de mejoramiento. Para construir 47 viviendas por $3.645.18 se les está entregando a las personas que quieren construir su casa. Y también se está dando para mejoramiento de vivienda. Es un total de inversión que vamos a entregar este día de $261.950. Y queremos hacer el llamado para los que no se han acercado, lleguen a Gobernación, llenen su solicitud y que nosotros nos vamos a encargar de hacer la entrega lo antes posible. Es momento de que vayamos a una pequeña pausa comercial, pero antes le queremos mostrar el mapa interactivo del Ministerio de Medio Ambiente. Usted puede ver y observar claramente ahí los sitios donde está lloviendo. Prácticamente tenemos lluvia en buena parte de la zona central y la zona occidental del territorio nacional. Este ha sido el comportamiento que ha tenido esta temporada de lluvias en este 2019. Las lluvias comienzan en la zona central y se desplazan hacia la zona occidental.
contrario a lo que ha estado en Oriente, donde ha llovido poco, de acuerdo a los meteorólogos del Ministerio de Medio Ambiente, pero toda la mancha roja que usted ve es en este momento los lugares donde hay precipitaciones y cubre casi toda la parte central del país y se desplaza hacia el occidente. Así es que a tomar las precauciones del caso. Con estas imágenes vamos a ir a una pausa, ya regresamos con más de Noticiero Hechos en esta noche de miércoles. Al hablar de la bolsa de valores o el mercado de valores, todos pensamos que se necesita de grandes cantidades de dinero para poder invertir. En la siguiente nota, la periodista Jennifer Flores nos explica cómo funciona este modelo de negocio que cada año registra crecimiento en las transacciones. Muchos creen que el mercado bursátil es solo para eruditos en las finanzas. Sin embargo, en la práctica es fácil. La bolsa permite que diferentes personas vendan y compren en determinados tiempos y precios, y también según conveniencia. Pero ¿quiénes pueden ser parte de este modelo de negocios? Todos podemos participar, desde los fondos de inversión, cuyos montos de inversión son sumamente bajos, a partir de los $100, $200 usted puede estar invirtiendo en bolsa, hasta valores del Estado, valores de empresas privadas que han emitido. Usted puede, a través de $100, que es el valor mínimo de un título que puede existir, puede usted hacer compras a través de su casa corredora o ventas. El primer paso es contactar a una casa de corredores de bolsa. Estas actúan como intermediarios que, dependiendo de su perfil de riesgo y objetivo de inversión, le ofrecerán las distintas opciones para diversificar su dinero dentro del mercado bursátil. Los agentes corredores de bolsa que trabajan en estas instituciones son los especialistas y que son autorizados por ley para poderle ayudar a tomar decisiones y asesorarlo en su ingreso a la bolsa de valores y para invertir. En los últimos años, este mercado bursátil se ha convertido en la alternativa más eficiente y accesible para las personas que buscan mejorar el retorno de su ahorro. En la Bolsa de Valores de El Salvador cada día se realizan en promedio 30 y 35 transacciones. En los últimos 2 años hemos visto un crecimiento del 2017 para el 2018 de más o menos el 15% en los volúmenes transados en el mercado, y del 2018 para el 2019 a la fecha hemos visto un crecimiento de aproximadamente 3 o 4% adicional. Hasta la primera semana del mes de julio, la Bolsa de Valores ha negociado más de $2.142 millones, un comportamiento positivo para el presidente de la bolsa, quien destacó la innovación y la transformación que ha experimentado el rubro. Yo creo que una empresa que no tiene la capacidad de transformarse e innovarse, pues se muere. Si usted sigue haciendo más de lo mismo, pues los resultados van a ser más de lo mismo. Y para acercar ese beneficio, la Bolsa de Valores lanzó una aplicación que permite al usuario conocer el comportamiento del mercado y las alternativas de inversiones disponibles. Poner la Bolsa de Valores de El Salvador en las manos de todos los salvadoreños. Todos utilizamos un teléfono celular en nuestro día a día, una tablet, pues y entonces qué mejor manera de dar a conocer el mercado a todos nuestros potenciales inversionistas que a través de una aplicación en la que ustedes puedan tener información. La app también permitirá conocer las próximas colocaciones de valores que se harán en el mercado, así como también los montos de inversiones acumulados en el año y otras noticias. Jennifer Flores para Negocios Hechos. Vamos a revisar ahora información de carácter departamental. Con el apoyo de Fomilenio inició la construcción de las nuevas instalaciones del complejo educativo Manuela Edelmira Córdoba, esto en el departamento de Usulután. En la nueva infraestructura se implementará la escuela inclusiva de tiempo pleno y empezará a funcionar el bachillerato técnico vocacional en industria e innovación, opción mantenimiento eléctrico. Fomilenio 2 tiene dentro de sus proyectos uno de capital humano por un monto de aproximadamente $115 millones, de los cuales más de 50 son orientados a crear o rehabilitar de manera sustancial centros escolares. Este centro educativo Manuela Edelmira Córdoba es uno de ellos, es uno de los centros más importantes porque tiene una población estudiantil de casi 3.000 estudiantes, ¿verdad? Estamos también promoviendo aquí el establecimiento de un bachillerato técnico nuevo en industria e innovación
y por supuesto las intervenciones que se van a realizar son diversas. Y siempre en Usulután la alcaldía ha iniciado un plan de reordenamiento en la calle Doctor Grimaldi a fin de que las aceras estén libres para la circulación de los peatones. Esta medida ha sido bien recibida por los comerciantes formales de esta zona, debido pues a que los negocios que se ubicaban en las aceras pues tapaban el acceso a sus instalaciones. Ahorita estamos trabajando en ese plan, pedirle la colaboración al pueblo usuluteco, ya se nos desordenó demasiado Usulután, decirle que es algo realmente que ya no se soporta, el pueblo está pidiendo orden, y decirle a todos aquellos comerciantes que nos colaboren en cierta medida, tratamos de hacerlo en una forma educada, por supuesto, y esperamos que comprendan que es necesario ordenar nuestro querido Usulután. Tenemos que ir a comerciales, cuando regresemos tenemos más información para ustedes. Ya volvemos. Vamos a revisar información de carácter internacional. Les contamos que renunció el embajador del Reino Unido en Washington. Esto sucedió tras la filtración de comunicaciones privadas del diplomático Sir Keir Darroch con la premier británica, en las que criticaba al presidente Donald Trump e incluso a todo el funcionamiento de la Casa Blanca. El embajador británico en Estados Unidos, Sir Keir Darroch, renunció el miércoles después de memorandos filtrados que mostraban que había llamado al presidente Donald Trump inseguro e incompetente y había definido la Casa Blanca como un lugar disfuncional, impredecible e inepto. Desde la filtración de documentos oficiales de esta embajada, ha habido mucha especulación sobre mi puesto y la duración de mi mandato restante como embajador. Quiero acabar con esta especulación. La situación actual hace que sea imposible para mí desempeñar mi papel como me gustaría. Trump describió al embajador de Reino Unido como loco y un tipo muy estúpido y dijo que el manejo de Brexit por parte de la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, había sido un desastre. El escándalo llevó a un incremento de la tensión entre los dos históricos aliados, pues el mandatario dijo que Darroch no habría podido más hacer su trabajo porque él no habría trabajado más con el embajador. La Casa Blanca reaccionó ante la renuncia. Creo que la realidad era que a la luz de los últimos días, su capacidad para ser efectivo probablemente resultó limitada, por lo que probablemente fue el camino correcto. El gobierno de Reino Unido aceptó la dimisión de su embajador, mientras el Departamento de Estado conformó que las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido seguirán adelante sin problemas. Sin embargo, analistas afirman que este cambio facilitará la vuelta a la normalidad diplomática. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. La princesa japonesa Mako participó el miércoles en la colocación de una ofrenda floral en un pequeño puente de Lima que recuerda la migración de japoneses a Perú. Esto empezó hace 120 años y ella pues quiso conmemorar ese aniversario. La princesa japonesa Mako participó el miércoles en la colocación de una ofrenda floral en un pequeño puente de Lima que recuerda la inmigración de japoneses a Perú, que empezó hace 120 años. La princesa de 27 años estuvo acompañada por el embajador japonés en Perú, Sadayuki Tsuchiya, y fue recibida por decenas de niños del coro de un colegio local que cantaron los himnos nacionales de Perú y Japón. La sobrina del emperador japonés Naruhito colocó flores en el pequeño puente de concreto que fue inaugurado hace 20 años durante el centenario de la inmigración por su tía la princesa Sayako y el entonces presidente peruano Alberto Fujimori, el primer hijo de inmigrantes japoneses en el mundo, elegido bajo elecciones como jefe de Estado. El puente tiene grabados 790 nombres de japoneses que iniciaron la inmigración a Perú. Mako tiene previsto reunirse con el presidente peruano Martín Vizcarra y luego conocer la turística ciudad andina de Cusco para después viajar a Bolivia el 15 de julio, donde permanecerá 5 días. En 2018, la princesa visitó Brasil, donde también celebró la llegada de inmigrantes japoneses. También tenemos otros datos que contarles. Un ataque a un hospital en una aldea en la de Hisar Şubur, en la provincia siria de Idlib, dejó como saldo al menos 7 personas muertas y varios lesionados. Este video, grabado por el grupo de voluntarios Defensa Civil Siria, conocidos como Cascos Blancos, muestra los esfuerzos de rescate el miércoles luego de un ataque a un hospital en la aldea de Hisar al-Shugur en la provincia siria de Idlib. El grupo dijo que el ataque dejó 6 muertos y causó que el hospital cerrara. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, organización con sede en Gran Bretaña que monitorea el conflicto sirio, dijo que 7 personas murieron, todos miembros de la misma familia.
Las fuerzas gubernamentales sirias han logrado pocos avances en una ofensiva de 2 meses contra insurgentes en la provincia noroccidental de Idlib, a pesar de que en los últimos años han recuperado amplias zonas del país. La provincia es la última que le queda al presidente Bashar al-Assad para poder declarar la victoria sobre los rebeldes tras 8 años de guerra civil. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y siguen saliendo a la luz más historias de migrantes centroamericanos que pierden la vida en su camino hacia los Estados Unidos. La guatemalteca Vicky Méndez, de solo 20 años, recibió un último adiós. Ella falleció en el desierto de Arizona luego de lograr cruzar la frontera de forma ilegal. Ella viajaba junto a su esposo. Se cree que las condiciones del viaje, sumado a las temperaturas extremas en esa parte de Estados Unidos, provocaron su muerte. La repatriación del cuerpo tardó un mes. Hoy finalmente familiares y amigos lograron despedir a la joven. Y legisladores estadounidenses manifestaron su inconformidad con las condiciones de los inmigrantes menores de edad bajo custodia de las autoridades fronterizas. Los testimonios de defensores de derechos humanos y una madre fueron escuchados por los representantes durante una audiencia en el Congreso norteamericano. La Comisión de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes escuchó el testimonio de Jazmín Suárez, la madre de una niña guatemalteca de 19 meses que murió bajo la custodia del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza después de haber llegado a Estados Unidos en 2018. No puede ser tan difícil que en este país, Estados Unidos, no puedan proteger a los niños, que los encierran muy duro. No saben el terror que un niño siente, que una madre siente, tener que ver a muchos niños encerrados en jaulas. En la audiencia, representantes demócratas criticaron al gobierno del presidente Donald Trump, a quien responsabilizan por presuntos tratos inhumanos a menores en centros de detención de inmigrantes. No necesitamos nuevas leyes, necesitamos moralidad, necesitamos una administración que comprenda que hay violaciones de derechos humanos aquí. Esto es acerca de una ideología que esta administración ha adoptado. Trump ha elogiado el trabajo de los oficiales del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, quienes a su vez han asegurado que realizan su labor con profesionalismo y que atienden las necesidades de los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera. Esta es la primera de una serie de audiencias que tendrán lugar en esta comisión de la Cámara de Representantes. El 12 de julio testificarán los inspectores generales del Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, y de Salud, y el 18 de julio lo hará el secretario interino de DHS. Los funcionarios serán interpelados por la mayoría demócrata sobre esta polémica que sigue creciendo aquí en Estados Unidos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Hay un hecho que sigue preocupando a la comunidad internacional y es la salud de la primera ministra de Alemania. Hablamos de Angela Merkel. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Por tercera vez, Angela Merkel se mostró un tanto descompuesta en una actividad oficial. Ella pues temblaba una vez más y eso pues ha llamado la atención. Ella dice que es producto de un tratamiento al que está siendo sometida, pero la comunidad internacional pues ha reaccionado pues con temor de que pueda ser algo mucho más grave. Claro, y es que es la tercera vez que lo vemos a través de las imágenes de los medios de comunicación en eventos oficiales. Más adelante les mostraremos las imágenes de la canciller Angela Merkel, mientras nosotros vamos a una nueva pausa comercial. Así es, ya regresamos. Muy buenas noches, vamos con los deportes en Noticiero Hechos y precisamente vamos a revisar lo que ha pasado este día en el deporte nacional. La selección nacional sub-23 realizó el primero de 2 juegos amistosos ante su similar de Cuba, como parte de la preparación para el preolímpico de la categoría que se realizará próximamente. El juego, que se realizó en la cancha número 3 del complejo deportivo de la FESFUT, favoreció a la azulita, que ganó 3-1 ante Cuba. Los anotadores fueron Fernando Castillo, Brian Paz y Boris Morales, y por Cuba descontó Randy Arnao. El próximo encuentro está programado para este jueves 11 de julio a las 3:30 de la tarde en la cancha número 3 del complejo de la FESFUT. El análisis para nosotros es muy bueno.
La verdad es que nosotros buscábamos eso, un rival que se nos asemeje mucho a Panamá, con una corpulencia, con un físico similar al de ellos, y pues ahora ustedes vieron, los cubanos pues lo vinieron a hacer muy bien. O sea, el partido de ellos, más que quizás virtud de nosotros, de nuestros muchachos que también hicieron un buen partido, también darle méritos a ellos, porque las selecciones cubanas se ve que están trabajando en sus inferiores y están haciendo muy bien las cosas. No, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido muy duro. Sabíamos de que Cuba venía a hacer un muy buen partido, vienen a follarse como nosotros lo estamos haciendo y nada, gracias a Dios se logró el resultado para que habíamos estado trabajando y como te digo, iba a ser un buen partido, lo llevamos al resultado y esperamos hacer el jueves un partido mejor, mejorar en los errores puntuales y seguir trabajando de la mejor manera. Oficialmente, Club Deportivo Vencedor es equipo de la Primera División de Fútbol de El Salvador. La dirigencia del Benjamín de la Liga cumplió con todos los requerimientos que solicitaba la Federación Salvadoreña de Fútbol para poder jugar el Clausura 2019 y así debutar en el Circuito Mayor de Fútbol de El Salvador. Este momento es histórico para el equipo de Santa Elena Usulután, porque por primera vez el club se consolida como un equipo de Primera División. Cabe destacar que antes de realizar todos los trámites para jugar en primera el próximo torneo, el equipo usuluteco había confirmado el estadio Sergio Torres Rivera de Usulután como su sede para los partidos como local. Los propietarios de las franquicias de la NBA aprobaron este martes por unanimidad 2 cambios de las reglas de repetición instantánea, permitirlas a petición de los entrenadores, además de otras revisiones activadas por el Centro de Video Repeticiones de la Liga. Las medidas recomendadas por el Comité de Competencia de la NBA se están utilizando en los Juegos de la Liga de Verano y se adoptarán a modo de prueba para la campaña 2019-2020. En todos los casos, se requerirá evidencia visual clara y concluyente para declarar que una decisión de un árbitro es incorrecta y anularla. Bien, y comentarles rápidamente que ha finalizado el compromiso entre el Municipal de Guatemala y también Alianza Fútbol Club, en el que los salvos de la Alianza se han impuesto, por supuesto, 1-0 en este inicio de la Copa Premier Centroamericana. Un buen inicio, un buen debut en esta Copa. También les queremos recordar que mañana a las 6:30 de la mañana tenemos el espacio de la entrevista. Mañana vamos a hablar sobre la situación del sector cafetalero en el país. Ahí tenemos la invitación, estará con nosotros Ricardo Esmaján, quien es el director ejecutivo de AB Café, así que desde ya están cordialmente invitados. Y con esta invitación nosotros nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por habernos acompañado y recuerden su cita mañana a las 8 de la noche. Los esperamos. Feliz noche.